A la hora que estamos comenzando a grabar esta nota, todo indica que a partir del próximo 1 de julio, quedan muy pocos días, las retenciones, los derechos de exportación al agro vuelven a los valores, a los porcentajes que tenían hacia fines de enero, cuando fueron rebajados en cierta proporción por parte del gobierno nacional. Pero más allá de esto, la presión impositiva del agro es siempre un tema importante y es una presión impositiva muy, pero muy alta. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA, periódicamente hace un informe donde describe la presión justamente impositiva en el agro, y para conocer detalles del último informe tenemos el gusto de saludarla a Antonella Seymadeni. Ella es economista de FADA y tiene la gentileza de atendernos. Antonella, bienvenida a AgroATP por Radio Chacra, Spotify y YouTube en Internet. ¿Cómo te va? Hola Gastón, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros, gracias por recibirnos. Bueno, ¿a qué conclusión llega este informe de FADA que, como siempre, marca en detalle el nivel de presión impositiva que tenemos actualmente en el agro? Sí, exactamente. Este informe ya lo estamos haciendo hace 18 años. Para que se entienda, en primer lugar, cuando nosotros hablamos del índice FADA, estamos considerando cuando un productor siembra una hectárea, ya sea de maíz, de trigo, de girasol, de soja, va a tener ingresos por la venta de ese cultivo y va a tener gastos por la propia producción, ¿no? Como son los fertilizantes, los insumos, la mano de obra, etc. La diferencia entre esos ingresos por venta y gastos es lo que llamamos renta agrícola. Ahora bien, ese resultado, ese dinero que nos queda de los ingresos menos costos, ¿cómo se divide? Bueno, una parte va a ir al pago de impuestos, que es lo que nosotros denominamos índice FADA, es decir, cuál es el porcentaje de la renta agrícola, de esta diferencia que va al Estado en concepto de impuestos. Otra parte va al pago del alquiler y otra parte va al resultado económico del productor, que puede ser ganancia o pérdida dependiendo del momento, del cultivo, de la provincia en la que estemos hablando, las zonas, etc. En términos generales, y después si querés vamos a más el concreto de alguna provincia o algún cultivo, el índice de junio dio un 63,6%, es decir, el 63% va al pago de impuestos, el 27% va al pago del alquiler y al productor le quedó una pequeña ganancia del 10%. Esto representa un aumento respecto a la última medición que habíamos realizado en marzo de 5 puntos porcentuales. En ese momento había dado 58%. Esto es producto de la caída en los precios de los cultivos a nivel internacional, que genera, digamos, un menor ingreso en esta cuenta que te digo, que hacemos ingresos menos costos, y en Sí. consecuencia el peso de los impuestos, que es el mismo, termina siendo mayor sobre esa renta agrícola. Eh, Correcto. Sí, y si nosotros, digamos, a ver, este resultado es calculado en el índice de junio, en consecuencia todavía tiene la baja temporal de derechos de exportación. Bien. Si nosotros se lo quitamos, digamos, dentro de una semana, ¿cuánto nos daría este índice? Bueno, pasaría de este 63 a 67%. Ujú. Bien. ¿Y cuáles serían las razones, que estimo que ustedes la deben tener estimadas, por las cuales el gobierno podría no retrotraer la rebaja esta a los porcentajes que había en enero, en el sentido de que eso posiblemente le podría reportar mayor recaudación por otros impuestos o por mayor actividad económica? ¿Eso ustedes lo tienen medido? Sí, nosotros tenemos la estimación, digamos, en términos generales, si se eliminan las retenciones, cuánta mayor producción podría existir. Acá tenemos que aclarar que una cosa es una disminución gradual, que obviamente no va a tener el impacto que lo tiene pasado una alícuota del 33% a una alícuota del 0%. Yo creo que el principal desafío es el costo fiscal. La baja gradual tiene hasta ahora un costo fiscal de 600 millones de dólares. Si nosotros digamos, perpetuaríamos hasta diciembre, serían otros 700 millones de dólares adicionales. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno, digamos, está pensando en este juego en base al objetivo de déficit fiscal. Y yo creo que también algo que es importante y que no se tuvo en cuenta con la baja temporal actual es el timing de la política, ¿no? Porque se dispuso en enero, cuando ya se había prácticamente sembrado toda la cosecha gruesa. Entonces, para los oyentes, digamos, el productor a la hora de justamente sembrar,
va a sembrar a mano alzada, haciendo costos e ingresos en base a un precio con retención. Después, Sí. bueno, eso cambió, pero eso, no permitió maximizar, quizás si vos le hubieses avisado que esa retención iba a ser menor en octubre, noviembre, cuando empezaba a sembrar. Entonces, bueno, Sin es duda. importante el timing para ver justamente esto que vos mencionás de una mayor producción. Porque obviamente las quitas de retenciones generan una mayor producción. Ahora, esa política tiene que ser antes de la siembra, de forma que el productor pueda justamente tener en cuenta esto, tener certidumbre de su producción y aumentar, ¿no? Bien. ¿Qué proyecciones hacen? Digamos, si como todo indica, las retenciones en maíz, en girasol, en soja, vuelven a los porcentajes que tenían en enero, ¿qué puede pasar con la próxima campaña gruesa? ¿Puede haber alguna disminución de algún cultivo? ¿Cómo lo están proyectando ustedes si es que tienen esas estimaciones? Sí, la realidad es que estamos en un momento complicado, no tanto de menor producción, eso habrá que verlo, más hacia adelante, sino en términos de valor de la producción, ¿no? Porque tenemos cantidades que más o menos la cosecha de este año va a estar en torno a un 5% menos que el año pasado fueron 125 millones de toneladas, este año está en torno a las 119 millones de toneladas. El problema que tenemos es de precios, ¿no? Entonces, si el precio al cual vos vendés esa producción es mucho menor, son menores exportaciones, digamos. Estos precios internacionales están bajos, no solo respecto a los últimos 5 años, el promedio de los 5 años, sino en términos reales históricos, estamos en precios sostén del 2006, y esto es un problema si nosotros además sumamos un tipo de cambio bajo en términos históricos y las retenciones. Esto se vuelve más urgente todavía. Hace un año teníamos un tipo de cambio bajo en términos históricos, teníamos retenciones, pero teníamos un precio de soja en dólares un 15% mayor, un 3% en maíz, un 30% en trigo. Entonces, bueno, la ecuación más o menos daba. Ahora, Claro. con esta suma, estos tres componentes, tipo de cambio, retenciones y precios bajos, es un problema. Mismo en este índice FADA, el trigo como cultivo da 78%, es decir, ya da pérdidas, porque el 80% de la renta agrícola se va al pago de impuestos. Le queda un puchito para pagar el pago de alquiler y ya está operando con rentabilidad negativa. Y lo mismo para el sol. Bien. En campos, esto es en campos alquilados, vos acabas de mencionar los alquileres. ¿En campos propios hay cierta rentabilidad? Y, a ver, la ecuación da un poco mejor, porque ahí ya le queda al productor algo, pero tenemos que tener en cuenta que el 70% de los campos de producción agrícola de estos cultivos son alquilados en la zona más productiva, Sí. Santa Fe de Buenos Aires, eso está relevado. Entonces, no es la mayoría de lo que ocurre en el país. Bien, bien. Por último, a nivel maíz, soja, los cultivos de verano de la próxima campaña, que de hecho en la campaña actual todavía mucho queda por cosechar, ¿ustedes creen que el productor va a tener una proyección o una intención de siembra menor en función de la vuelta de las retenciones a los valores que tenían en enero, digamos, a que se termine esta rebaja, digamos? Yo creo que sí, e incluso esto ya se está dando en trigo, por una cuestión de esto, cuando los números no te dan y empezás a tener una rentabilidad que no es del todo positiva o muy acotada para soja y maíz, bueno, habrá que ver si mejoran los precios o, bueno, ojalá que bajen, por lo menos se mantenga la baja temporal, o que se anuncie quizás al comienzo de la cosecha gruesa, que es lo que esperan muchos productores, y ahí quizás se terminan de afinar algunos números para la próxima campaña. Bien. Pero hoy la realidad es que es algo para pensarlo con estos números. Bien. Antonella, gracias por el tiempo, ha sido muy amable. Gracias a vos. Antonella Semadeni, economista de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, pasaba por AgroATP y lo hacía a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. En AgroATP, los protagonistas del mundo agroalimentario te cuentan a vos y a Gastón Guido cómo se produce y se cuida la comida que todos necesitamos cada día.